acerca de una de las teorías de las lenguas amerindias, que voy a exponer acerca de la teoría indigenista. La teoría indigenista fue por primera vez defendida por Rodolfo Lenz, que Rodolfo Lenz tuvo una muy grande influencia sobre la lengua a través de los componentes maternos, que en ese entonces él tenía influencia por Chile. Él se centró en la confrontación de los rasgos en el español de Chile específicamente, con una lengua autóctona que era el araucana. El araucana era como un dialecto en ese entonces que ellos usaban, que era muy semejante al español actual. Sin embargo, tenía algunos dejos, algunos modismos. Además, también, como todos sabemos, los países tienen diferentes formas de hablar, formas de comunicarse con diferentes modismos. Entonces, él se basaba mucho en eso para explicar su teoría y para defenderla. También Rodolfo Lenz fundaba su opinión en hechos referentes a la primera población de Chile, que tenían influencia materna desde ese entonces, desde los primeros pobladores de Chile. Finalmente, la teoría para España no quedó tan probada o tan verídica, porque no lo consideraban como una lengua o una lengua materna, o considerarlo como algo más superior al español de ellos, que como en la actualidad el español de España es muy separado del castellano de Latinoamérica. También no lo atribuían porque era como de sustratos araucanos, que era, como ya mencioné, la lengua actual de ese entonces de Chile. Como ya les expuse todo acerca de la teoría indigenista, todo eso tiene que ver mucho con la aparición de las lenguas amerindias, cómo aparecieron. Entonces, un breve resumen acerca de todo este tema sería que Rodolfo Lenz se centró mucho en la primera población de Chile, que tuvieron influencia materna, como ya he mencionado, desde su propio hablar y su propio expresar. Mi nombre es Diana Hurtada y les pondré otra de las teorías del origen del español americano. Esta teoría lleva por nombre la teoría poligenética. La teoría poligenética tuvo su desarrollo entre los años 20, 30 y los 50 después. Su máximo autor, se le podría decir, o representante, fue Fernando Hernández Ureña, que refutó completamente y rotundamente la teoría andalucista, y también que rectificó a sí mismo mediante la publicación de sus trabajos, de sus artículos, el origen autóctono de fenómenos característicos americanos, como sintaxis de las diferencias e influencias peninsulares y también culturales, dando así por rasgos lingüísticos un lenguaje original y natural. Además, afirma que la teoría andalucista es una generalización falsa, puesto que el español de Hispanoamérica, que posee diferencias en los cambios climáticos, diferencias en la población, diferencias también en los conceptos o las cercanías entre las poblaciones indígenas o etnias indígenas, y las diferencias entre el mayor o el menor alejamiento o acercamiento de dichas zonas rurales. Esto ha creado y ha influido en lo que es la morfología, el léxico, el vocabulario, por lo que se le puede denominar, hay diferencias en cada zona, propias de cada región. Otro de los mayores autores fue Amado Alonso, que también denominó a la teoría andalucista como una natural
y única, pero manifestación, lo que no mucho tenía que ver con lo de la generalización de las diferencias según las distintas zonas. Otra de las características para poder reconocer la teoría andalucista de la poligenética era que ésta se basaba en el ceseísmo y en el yeísmo, que muy próximamente vamos a verlo con mi próxima compañera acerca un poco más de lo que quiere decir. Más bien, la teoría poligenética se basaba en lo que era el distanciamiento de las zonas rurales y cómo éstas iban adquiriendo el español traído de distintas zonas de España y los iban modificando y variando según su propia conveniencia. Estos dos autores, Amado Alonso y Fernando Hernández Ureña, también tuvieron en común que la base del español era el fruto de las nivelaciones autóctonas, de las diferentes influencias peninsulares, una de ellas que fue la de Andalucía, existiendo otras, y luego otras de ellas que fue de distintas partes de Francia, de España. La teoría andalucista trata sobre los orígenes y similitudes meridionales de los dialectos de Andalucía, Comunidad Autónoma de España, y el español del continente americano. Estas similitudes fueron ya mencionadas desde el periodo colonial. Hubieron muchas personas que hablaron sobre estas similitudes. Por ejemplo, a fines del siglo XVII, el obispo Piedrahita habló sobre ellas en su libro denominado Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada, que fue publicado en Amberes en 1688. Posteriormente, Antonio Salcedo también las mencionó en el Diccionario Histórico-Geográfico de las Indias Occidentales o América, que fue publicado en Madrid en 1789. Pero el detonante fue un artículo publicado por Max L. Wagner en 1920. Max L. Wagner publica un artículo en 1920 donde afirma que la influencia de las lenguas indígenas en el español americano se limita solamente al léxico y que las divergencias fonéticas son comunes a toda América y a otras regiones. Max L. Wagner también afirma que los primeros pobladores en América en su mayoría eran andaluces. Esto lo llevó a la teoría climatológica. Esta teoría trata sobre que los colonos españoles acentuaban en territorios de clima similar a su región de origen. Esto justificaría la abundante aparición de rasgos andaluces en la costa de América. Por otro lado, Peter Baumann apoyó esta teoría ya que hizo un estudio sobre los primeros pobladores en América. Este estudio constaba de los primeros pobladores que hubieron en México, donde el 81% de los pobladores eran de Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva. Y de este porciento, el 44% era de Andalucía. Max L. Wagner también habló sobre las diferencias lingüísticas entre las tierras del interior y las costeras. En las tierras del interior se encontraba el interior de México, América Central, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. En las tierras costeras se encontraba las Antillas, la costa atlántica de México, el litoral de Venezuela, Chile, Río de Plata y las costas de Argentina. Max L. Wagner decía que la diferencia lingüística entre estas dos tierras es que en las tierras costeras había mayor acento andaluz. Por último, encontramos las semejanzas entre el dialecto andaluz y el español americano. Encontramos la articulación no apicoalveolar del fonema S, también llamado ceseo. Un ejemplo es decir 5 en vez de oinco. También encontramos la confusión eventual de las consonantes líquidas R y L. Un ejemplo es decir calbón en vez de carbón. También está el yeísmo y por último la articulación debilitada del fonema S en posición implosiva.
Por ejemplo, decir moca en vez de mosca. Gracias.